Reinele se siente mal por haberle dicho que no estaba segura de sus sentimientos, tanto que no se atreve a mirar a la cara a Kamut. Se pregunta qué tipo de expresión tiene, y teme que esté decepcionado de ella. Kamut la llama por su nombre, Reinele, y toma su mano suavemente. Le agradece por ser honesta con él, y le cuenta que en realidad, hasta cierto punto, ya esperaba que dijera eso. Nuestra protagonista se sorprende por ello. Kamut le explica que pensó que tendría muchas cosas en la cabeza y se sentiría confundida, debido a que son especies diferentes. Sin embargo, está absolutamente encantado y feliz porque le haya dicho que lo atesora sobre todas las cosas. Le comenta que puede que ella ya lo haya notado, pero ha pasado bastante tiempo desde que se dio cuenta de lo que sentía por ella. Confiesa que sin importar cómo ella se mire, es hermosa. Todo lo que hace es encantador a sus ojos. No quiere verla lastimada ni llorando. Tampoco quiere que nadie más la vea, pero al mismo tiempo, no puede soportar no mostrarla a todos y proclamarla como suya. Expresa que incluso con todas esas palabras que dijo hasta ahora, no son suficientes para describir todo lo que siente por ella. Internamente, Kamut se pregunta desde cuándo él, como primer príncipe del Imperio Bolfric, ha confiado tanto en alguien. Ya que recuerda que definitivamente no ha sido capaz de confiar en nadie desde aquel incidente. Fue cuando recibió el ataque por la espalda de alguien de confianza, cuando solo era un niño. Era su maestra, y el pequeño Kamut le cuestionó por qué hacía eso, si anteriormente dijo que estaría de su lado sin importar nada. Su maestra solo le pidió que no le guardase rencor, y se excusó diciendo que fue debido a que su poder no despertó y por eso nadie quería estar de su lado. Pero ahora Kamut se da cuenta de que las cosas han cambiado completamente. Le cuenta a Reinele que desde que la conoció en aquel bosque, su destino comenzó a cambiar, y gracias a ella ya no está solo. Ahora es capaz de confiar en los demás, luchar por él y por aquellos que son importantes para él, y así poder avanzar hacia adelante. Es por ese motivo que atesora tanto a Reinele. Le explica que, por supuesto, al principio el sentimiento era diferente, ya que en ese entonces solo estaba en su forma de cuervo. Pero incluso en ese entonces, ella seguía significando mucho para él. Y ese sentimiento floreció muy rápido, después de que pudo cambiar a su forma humana. Nuestra protagonista no sabe cómo responder ante tan linda confesión. Kamut le dice que no va a obligarla a tener los mismos sentimientos que él tiene, porque no quiere agobiarla. En su lugar, solo quiere que le dé permiso para hacer una cosa. Reinele le pregunta de qué se trata. Kamut, mientras besa sus manos, le pide que para hacer que sus sentimientos sean los mismos que los que él siente, le dé permiso para seducirla. Acercándose peligrosamente a sus labios, le comenta que si le da permiso, él será tan feliz como nunca antes lo ha sido. Nuestra protagonista se sonroja, piensa que por un momento casi pierde el control y casi le confiesa que a ella también le gusta. Siente que en esos ojos, puede ver su profunda sinceridad. Concluye que no importa lo preocupada que pueda estar del futuro, si rechaza la petición de Kamut ahora, siente que sería demasiado cruel para él. Así que acepta su petición, y le dice que haga lo que desee. Kamut le agradece por permitírselo y la besa en su mejilla. Mientras la abraza, le promete que hará lo mejor posible, para hacerle cambiar de opinión. A nuestra protagonista le gustaría que todo se aclarara lo más pronto posible. Para que su corazón pudiera estar en paz, y así podría confesarle sus sentimientos a Kamut. 2 semanas después de ese día. Su Majestad, el emperador del Imperio Bolfric, exhaló su último aliento. Antes de que eso ocurra, el emperador le pidió a Myrdin que cuidase de Kamut. Aunque le comentó que estaba seguro de que sabía cuidarse de sí mismo y de que lo haría bien por su cuenta. Pero, aún así, solo deseaba que tuviera una vida más feliz que la suya. Myrdin le preguntó si tenía algún arrepentimiento. El emperador le respondió que no estaba seguro, y que más que eso, se sentía un poco cansado. Luego de eso, los ojos del emperador se dieron, y lo primero que vio es a su amada, esperándolo con una brillante sonrisa. Y juntos, de la mano, pasaron a una mejor vida. Tras la muerte del emperador, Kamut no derramó ninguna lágrima. En su lugar, sin decir ninguna palabra, solo abrazó a Reinele. Y se quedaron así, por un largo tiempo. Después de eso, Kamut estuvo increíblemente ocupado. Antes de la ceremonia de coronación, tenía muchas preparaciones que atender como el siguiente emperador. Eso fue porque el palacio, que había estado en confusión por diversas razones, tenía que estabilizarse.
En ese instante, el ayudante de la sombra le informa a su Alteza que se encargaron de los rebeldes que apoyaban a Llywelyn. Camut le dice que hizo un buen trabajo, y le pregunta sobre el mago Bufelos. El ayudante le comenta que les han preguntado a todos los miembros del gremio, pero no hay rastros de él y que es como si hubiera desaparecido en el aire. Camut le responde que entiende, y le pide que solo por si acaso sigan vigilando. Nuestra protagonista reflexiona que además de todo eso, Camut tenía un montón de otros trabajos que completar. Estaba tan ocupado que no pudo verlo durante varios días. Lo único que podía hacer era desear que se encontrara bien. Recuerda que parecía que se quedó despierto toda la noche para terminar rápido y hacer tiempo para ella. Incluso arrastró a otros, como si fuera un jefe corporativo, explotando a sus trabajadores. Reinele se preocupa de que se esté sobreesforzando. Espera que el trabajo de Camut se termine lo más pronto posible. En ese momento, una niña interrumpe en el dormitorio de Camut, enojada, pregunta por qué tampoco se encuentra allí ese día. Grita que su hermano es un mentiroso, porque le prometió que se verían ese día. Reinele la observa, y piensa que esa niña ha vuelto de nuevo ese día. La pequeña hace una rabieta gritando que su niñera le dijo que si uno no cumple sus promesas, entonces es una mala persona. Y que esa gente mala será castigada por los cielos. Murmura que, en realidad, no quiere que su hermano sea castigado por los cielos. El nombre de esa niña es Sepia. Ella es la hermana menor de Camut, en otras palabras es la princesa más joven de la familia imperial Bolfric. Sepia apenas estaba aprendiendo a caminar, cuando el segundo príncipe y la difunta emperatriz fallecieron. Para protegerla de la lucha por la corona, decidieron llevarla a un lugar lejano y así mantenerla a salvo. Luego de eso, la pequeña vivió separada de su familia junto a su niñera. Se dice que se encariñó especialmente con Camut, porque era el único que la visitaba de vez en cuando. Pero debido al funeral del emperador, Sepia volvió a vivir en el palacio imperial. Y así es como va a la habitación de Camut todos los días buscándolo. La pequeña enojada se sienta y expresa que ya no puede soportarlo más, y que ese día se quedará esperando hasta que vuelva Camut. Nuestra protagonista piensa que gracias a ella, no estuvo tan sola y aburrida mientras esperaba a Camut. Cree que es muy linda, con solo mirarla su corazón se estremece por lo adorable que es. Pero piensa que, desgraciadamente, hay un pequeño problema. En ese momento, la pequeña mira fijamente a Reinele y le cuestiona al cuervo por qué sigue en la habitación de su hermano. Se acerca hasta nuestra protagonista corriendo cuestionando qué hace un pájaro de la muerte en la habitación de su hermano mayor, y si acaso ninguno de los asistentes está haciendo bien su trabajo. Reinele reflexiona que ese es el pequeño problema, es el hecho de que Sepia la odia mucho. La pequeña abre la ventana y trata de ahuyentar a Reinele. Le pide que salga de ese lugar, y que no vuelva nunca más. Nuestra protagonista se siente conflictuada y no sabe qué hacer. Internamente, se pregunta si será echada por la hermana menor de Camut, antes de que la protagonista aparezca. La pequeña frustrada le cuestiona qué está haciendo, si ya le abrió la ventana, ¿por qué no sale volando? Reinele piensa que lo primero que tiene que intentar hacer es hablar con ella y persuadirla. Trata de hablarle, le dice que aunque quiera cumplir el deseo de una niña tan linda como ella, en realidad vive en ese lugar, le pide que deje de intentar echarla. Pero, desgraciadamente, solo le salen ruidos de cuervo, a lo que la pequeña enojada le cuestiona qué es lo que está tratando de decir, le pide que simplemente deje de chillar y se largue. Nuestra protagonista cae en cuenta de que está en su cuerpo de cuervo, y por eso la niña no logra entenderla. Se pregunta si debería cambiar a su forma humana, pero luego cree que no sería lo mejor, porque si ella la odia tanto ahora, puede volverse el doble de hostil después. Ya que sería demasiado impactante para una niña ver a un cuervo cambiar de forma. Concluye que entonces no tiene otra opción que esconderse y resistir hasta que Camut regrese. Es por eso que se posa arriba del guardarropa, un lugar donde la pequeña no alcanza. La pequeña la mira atónita, con los ojos llorosos, y decide traerse una silla. Reinele se siente triste por la pequeña, pero tiene que cuidarse a sí misma. Sepia empieza a saltar en la silla y le pregunta si acaso cree que se rendirá porque se escondió, le pide que salga de ese lugar en ese instante. Nuestra protagonista no puede creer la fuerza de voluntad que tiene la niña, y piensa que es igual a su hermano. Pero se pregunta qué hará si se cae de ese sitio. En ese momento, entra Camut preguntando por qué hay tanto alboroto.
Al ver a su hermanita subida en una silla, le pregunta qué es lo que está haciendo y le advierte que es muy peligroso. La pequeña se le ilumina el rostro al verlo, le dice que un pájaro malo entró, así que estaba tratando de sacarlo. En ese instante, la silla se tambalea, y empieza a caer. Kamut se alarma y trata de llegar. Por suerte, nuestra protagonista estaba allí para ayudarla, usó el espíritu de viento para evitar que cayera. Kamut se sorprende y la pequeña se asusta, le pregunta qué es eso y por qué está flotando. Reinele, aliviada, expresa en Cuervo que al menos pudo atraparla a tiempo. Kamut le agradeció a Reinele por salvarla, le dice que gracias a ella Sepia no salió herida. Le pregunta a Sepia si no debería agradecerle a Reinele. La pequeña, sintiéndose un poco aturdida, le responde que no lo hará de ninguna manera, porque le enseñaron que los cuervos eran pájaros de la muerte. Kamut le explica que solo porque lo llamen así, no significa necesariamente que sea malo. Le cuenta que, en realidad, Reinele también salvó su vida, y si no hubiera sido por ella, habría muerto hace mucho tiempo. Sepia la mira aún dudando. Kamut la alienta diciéndole que ahora es su turno, y que una buena niña siempre agradece cuando recibe ayuda. La pequeña le dice que está bien, y le pide que deje de empujarla. Tímidamente, se acerca a Reinele y le agradece por su ayuda. También le agradece por salvar a su hermano mayor, y le pide perdón por haberse enojado con ella antes. Nuestra protagonista tiene un ataque de lindura, piensa que es muy adorable. Con graznido le responde que está bien, solo es una niña. La pequeña le dice al cuervo que si realmente no es un pájaro malo, que entonces le prometa una cosa. Le pide que, por favor, no se lleve lejos a su hermano Kamut. Mientras tiembla, le cuenta que su niñera le dijo que los pájaros negros dan miedo. Recuerda que cuando era más pequeña, su niñera le decía que si no se dormía pronto, vendría un pájaro negro y se la llevaría. La asustaba diciendo que aquellos que son llevados no pueden entrar al cielo ni al infierno, y están obligados a deambular por la eternidad en el inframundo y recibir un castigo eterno. Sepia le dice que su segundo hermano, su madre, incluso su padre han muerto. Entre lágrimas le expresa que no quiere perder a su hermano Kamut también. Nuestra protagonista ahora la comprende, y entiende la razón por la que estaba actuando de esa manera antes. Era porque quería proteger a su familia. Reflexiona que ella es muy joven y aún así perdió a muchos seres queridos, por lo que no es irrazonable que odie al símbolo de la muerte. No sabe si lo que está por hacer la consolará, pero al menos lo intentará. Le da una seña a su espíritu elemental para que use sus habilidades. Hace que aparezcan hermosas mariposas con la esperanza de hacer sonreír a la pequeña Sepia. Sepia observa maravillada y deja de llorar. Le dice a Kamut que ya fue capaz de hacerla flotar por el aire antes, le pregunta si eso significa que ese cuervo puede usar magia. Kamut le explica que ese es el poder de un espíritu elemental. Sepia le pregunta si fue un espíritu, Kamut le responde que sí, y le pregunta si es la primera vez que ve a un cuervo que haya hecho un contrato con un espíritu. Le explica que Reinele es diferente a otros cuervos, así que le pide que no se preocupe demasiado por él. La pequeña le dice que entiende, y le pregunta si entonces ese cuervo no va a llevarlo lejos. Reinele asiente moviendo su cabeza. La pequeña, con una sonrisa brillante, expresa que se siente aliviada y que está muy feliz. Más tarde, Kamut, ya solo con Reinele, se disculpa con ella porque debió haber estado en problemas gracias a su hermana. Nuestra protagonista le responde que no, en absoluto, y le aclara que le encanta jugar con niños. Kamut le comenta que, sin embargo, el aspecto de sus plumas, es decir su cabello, no parece estar bien. Reinele, entre risas, le dice que está bien, y que una vez que lo arregle, se verá como nuevo. Antes, Sepia le dio muchas caricias, porque era un buen cuervo. Kamut se disculpa de nuevo, y le comenta que si necesita algo que se lo haga saber. Reinele le vuelve a responder que ella está bien. Pero se acuerda de algo, y le pregunta si puede pedirle un favor, ya que insiste. Kamut, alegre, le pregunta qué favor es, le aclara que sea lo que sea, estará encantado de hacerlo por ella. Nuestra protagonista internamente se cuestiona por qué está tan feliz de que le pida algo. Y supone que hablaba en serio cuando dijo que iba a ganarse su corazón. Le comenta que no es la gran cosa, y que solo quería preguntarle si ella puede jugar con Sepia de vez en cuando. Kamut le pregunta a Reinele si no debería ser él el que le pida eso, y si quizás podría pedir otra cosa.
Reinele le contesta que no es así y que en verdad quiere hacerlo. Le explica que a ella de verdad le gustan los niños, y cada vez que escucha la risa de los niños siente mucha alegría. Siempre se pregunta qué clase de personas serán cuando crezcan, y cree que su mera existencia es como un rayo de sol que alegra al mundo. Es por ese motivo, que ver a un niño sentirse solo o triste es insoportable para ella. Así que quiere ayudar a Sepia a sentirse menos sola, y quiere verla reír mucho más. Por eso le pregunta a él, como guardián de Sepia, si le daría permiso. Le explica que como es un deseo personal, pensó que era correcto preguntarle. Kamut le responde que si lo dice de esa manera, no tiene otra elección, y le pide que por favor cuide de Sepia. Luego, se sienta a su lado y se acerca hacia ella. Mientras la abraza, le cuenta que él también se siente solo por estar ocupado trabajando, y le pregunta si podría cuidar de él también un poco. Nuestra protagonista se pone roja de la vergüenza y no sabe qué responder. Su corazón explota porque él es muy lindo. Siente que está en peligro, se pregunta, si podría ser, que ese chico no era un lobo, sino un zorro. En el fondo, reflexiona que si continúa con eso, podría hacer algo indecente incluso antes de que aparezca la protagonista femenina. Pero se mentaliza de que antes de que el juego comience oficialmente, no debe bajar la guardia y debe contenerse. Trata de mantenerse paciente. Camus se cuestiona por qué no está funcionando su seducción, y si tal vez es porque está en su forma humana, cree que debido a que Reinele se pone nerviosa y se congela, la relación no ha avanzado. Y pensándolo bien, originalmente Reinele era un animal, y ella no ha estado en su forma humana por mucho tiempo. Cree que sería mejor acercarse a ella con su apariencia de lobo. Nuestra protagonista, al acariciarlo en su forma de lobo, se estremece porque es tan esponjoso y suave. Siente que no puede resistir, ni contenerse. Así que procede a abrazarlo y le dice que es muy lindo y adorable, incluso sus almohadillas parecen gelatinas y son muy blanditas. También su nariz se ve tan húmeda que se va a volver loca. Expresa que eso es el paraíso, y que le gusta mucho, no sabe qué hacer consigo misma. Procede a darle muchos besos y a lamerle su pelaje. Kamuk se queda un poco aturdido, piensa que está contento de que ella esté feliz, pero todo eso es un poco diferente a lo que tenía en mente. Desde entonces, Kamuk decidió seducir a Reinele solo con su forma humana. Otro día, en el Palacio Imperial. El marqués Wilhelm se encontraba en la puerta del despacho del príncipe Kamut. Le avisa a su Alteza que es él, el marqués Wilhelm, está allí para solicitar la revisión de un asunto. Kamut le pide que entre. El marqués se estremece al entrar, piensa que ese pájaro de la muerte se encuentra allí ese día también. Reflexiona que es el ave que defendió al anterior emperador de Llywelyn, así que no tiene más opción que acostumbrarse, pero no puede evitar sentirse aterrorizado cada vez que lo ve. Kamut le pide al marqués que deje de mirar a Reinele, y le diga de qué se trata el asunto. Wilhelm se disculpa, y le pide que por favor lea esa lista primero. Le explica que es una lista de las posibles señoritas que podrían casarse con él, y convertirse en la próxima emperatriz. Kamut, irritado y con una sonrisa forzada, le cuestiona qué es lo que acaba de decir. El marqués, en apuros, le responde que es una lista de las candidatas a futura emperatriz. Le explica que ha seleccionado cuidadosamente a las señoritas nobles de las familias que han apoyado al primer príncipe, y que de las jóvenes que se encuentran en edad matrimonial, se seleccionó a las que tenían una apariencia linda y delicada. Le asegura que elegir de esa lista le será políticamente ventajoso. Kamut, con una mirada seria, le dice a Wilhelm que así no es como un lobo elige a su pareja. Y como alguien que cuidó del último emperador, no hay forma de que el marqués no lo supiera. Wilhelm le responde que sí, lo sabe muy bien. Sin embargo, le pide que piense en la situación en la que se encuentra el imperio en ese momento. Le explica que debido a que la lucha por el trono entre Su Alteza y Llywelyn ha durado tanto tiempo, la nobleza se ha retorcido y se han dividido a la mitad. Los ciudadanos del imperio también han sufrido a causa de ello. Le pregunta qué cree que pasaría, si en una situación así, el nuevo emperador asciende al trono teniendo el asiento de la emperatriz vacío. Kamut le pregunta si está sugiriendo que, porque la línea de sucesión es incierta, la gente va a tramar planes insensatos para conseguir poder. El marqués le respondió que eso es correcto. Le explica que todavía quedan otros miembros de la familia imperial aparte de Su Alteza, por ejemplo la princesa Sepia y el marqués Namuel. Y para protegerlos de aquellos irrespetuosos que quieran acercarse, Su Majestad debe casarse lo más pronto posible,
Es por eso que ha preparado esa lista con familias lo suficientemente débiles como para que no sacudan la autoridad del emperador, y aquellas que no pueden arruinar su reputación. Camut le pregunta qué pasa si ya hay alguien que ni siquiera tiene familia, y qué es más especial para él que nadie en todo el mundo. Wilhelm le cuestiona si tiene alguien en mente, y le pide que si tiene alguien con tan perfectas referencias, que la traiga. Y le promete que hará todo lo posible para convertirla en emperatriz. Durante el atardecer, en el Palacio Imperial. Camut le comenta a Reinele que sabe que podría sonar un poco agobiante, pero necesita pedirle un favor. Nuestra protagonista le pregunta si acaso está pensando en convertirla en emperatriz. Camut deja escapar un suspiro y comenta que parece que se dio cuenta por la conversación de antes. Le explica que, como ya ha visto al difunto emperador, una vez que un lobo elige a su pareja, no pueden cambiar a su compañera hasta que mueran. Es por eso que, si él tuviera que casarse con alguien más, preferiría simplemente dejar que Llywelyn tome el trono y someterse a él. Reinele le comenta que está siendo un poco dramático. Camut le dice que está hablando en serio, que solo imaginar a alguien más a su lado le revuelve el estómago. Nuestra protagonista le responde que está bien, que lo entiende y le pide que se calme. Comenta que comprende sus sentimientos, pero que honestamente no está segura de si será capaz de convertirse en una buena emperatriz. Puesto que no sabe nada sobre etiqueta o de política, y que todo eso es muy repentino. Por otro lado, tampoco pudo siquiera responder a su confesión apropiadamente. Camut le explica que solo por un tiempo quiere retrasar las cosas, y si lo ayuda, eso será sencillo. Por supuesto, sabe que ese es su problema, así que le pide que se sienta libre de negarse si es que no lo desea. Reinele, dudando, le comenta que dicen que tiene que casarse lo antes posible, y que siendo realista no puede seguir esperando por ella para siempre. Camut le pide que al menos escuche el plan que se le ocurrió. Con una sonrisa le asegura que si lo ayuda en su ceremonia de coronación, cree que podrá ganar algo de tiempo. Por fin llegó el día más esperado en el Palacio Imperial. Muchos nobles se reúnen dentro del palacio porque es un día de celebración. Namuel llega junto a Myrdin, y comenta que finalmente es la ceremonia de coronación de Su Alteza, y que ha estado esperando tanto tiempo ese día que parece irreal. Myrdin, entre risas, le dice que pronto se acostumbrará. Namuel le responde que puede ser verdad, pero no puede evitar sentirse un poco nervioso, porque es la primera vez que asiste en persona a una ceremonia de coronación. Le comenta que ya hay algunas personas que derraman lágrimas, y señala a Galenos. Myrdin solo se ríe. Galenos llora porque su precioso príncipe Camut al fin se convertirá en emperador. Entre lágrimas expresa que solo ha soñado con ese día durante mucho tiempo. El marqués Wilhelm le ofrece un pañuelo, y le comenta que la gente va a pensar que es un funeral, no una ceremonia de coronación. Le dice que entiende sus sentimientos, pero que por favor se calme. Nadie aparece, y le da la razón al marqués, y comenta que ese es un día de alegre celebración. Y que en vez de derramar lágrimas, deberían estar sonriendo y riendo. Le aconseja que si sigue llorando, que solo recuerde que Llywelyn ni siquiera puede asistir a la ceremonia de coronación, y que sigue limpiando el depósito. Le pregunta si eso no lo hace reír, y aclara que eso es lo que les pasa a los tontos insolentes. Galenos le responde que es un excelente consejo, y que lo tendrá en cuenta. El marqués le comenta que a él también le gustaría darles algunas órdenes, puesto que hay muchos rincones en los que se acumula polvo en su hogar. Nadie le comenta que apuesta que todos en ese lugar se sienten igual. La niñera de Sepia se sorprende y comenta que incluso el marqués Wilhelm, quien solía apoyar a Llywelyn, ahora es amigable con la gente del príncipe Camut, cree que le va a tomar un tiempo acostumbrarse a la nueva atmósfera del palacio. La pequeña Sepia llama a su nana, a lo que la niñera le pregunta qué es lo que pasa a Su Alteza. Sepia le pide que mire hacia aquel lugar. En ese momento, las trompetas empiezan a sonar. Sepia le comenta a su nana que los sacerdotes ya están entrando, y que parece que la ceremonia está por comenzar. El sumo sacerdote pide a la gente del imperio de Volfric que lo escuchen. Empieza a contar que hace mucho tiempo, cuando el lobo sagrado quien servía a Dios, otorgó su poder a los humanos. Hubo un lobo entre ellos, que era el más poderoso y carismático de todos, Erbil Markdael de Volfric, fue quien estableció el imperio con su poderoso liderazgo. Desde entonces, innumerables emperadores se han subido a ese trono, y han continuado con el honor de gobernar el imperio. Declara que finalmente, ahora, el 25º emperador, Camut Ebel de Volfric,
tomará la corona. Pide a todos los presentes que saluden al nuevo lobo dorado. Fue en ese instante que Kamut hace su entrada y se dirige hasta el trono. El sumo sacerdote hace entrega del cetro y el orbe del soberano. Luego procede a coronarlo. Y así, Kamut se convirtió en el emperador del imperio. Kamut expresa que le gustaría dar sus más sinceros agradecimientos a todos los presentes por celebrar su coronación. Exclama que si no fuera por todos y cada uno de ellos, hoy no habría podido portar esa corona. Por lo tanto, le gustaría aprovechar ese momento para presentar a quien salvó su vida, y se convirtió en la persona más importante para él. Todos se sorprenden, y Galeno se cuestiona si podría ser que su majestad vaya a presentarla. La gente murmura sobre quién será esa persona, y si de verdad es su persona más importante. En ese momento, llega volando Reinele en su forma de cuervo. Todos quedan espantados, cuestionan si ese es el pájaro de la muerte, y cómo es posible que una criatura tan sombría aparezca en la ceremonia de coronación. Todo eso fue parte del plan de Kamut. Anteriormente, Reinele le preguntó qué era lo que tenía que hacer, ya que él dijo que necesitaba su ayuda durante la coronación. Kamut le aseguró que era algo simple. Le comentó que la presentaría como la persona más importante de su vida delante de todos. Y ella, lo único que tendría que hacer, sería convertirse en humana delante de todos ellos. Entonces, con esa entrada repentina y dramática, todos serán capaces de entender la situación inmediatamente, y dejará que asuman por sí solos qué tipo de relación tienen. En la actualidad, los nobles quedaron asombrados y se preguntaban si de verdad un cuervo se convirtió en humano. Concluyeron que si Su Alteza estaba presentando a una señorita en un momento como ese, solo podría significar que debe ser claramente la futura emperatriz. El marqués Wilhelm recuerda que él habló de una señorita que es más importante que nadie y que además no tiene familia, y concluye que no estaba mintiendo. Supone que entonces ella debe prepararse para ser la próxima emperatriz. Anteriormente, Kamut le explicó que podían usar como excusa el hecho de que se estaba acostumbrando a la vida como humana, para ganar algo de tiempo. Y hasta que se decidiera sobre sus sentimientos hacia él, podrían retrasar el anuncio de la próxima emperatriz. Nuestra protagonista reflexionó que, en pocas palabras, se trataba de una especie de relación contractual que aparece a menudo en las historias de fantasías románticas. Aunque sintió que parecía un poco inútil, ya que ella solo pensaba esconder sus sentimientos hasta que apareciera la protagonista original. Supuso que a lo mejor podría ser algo bueno. Kamut le comentó que no significaba que debía convertirse en la próxima emperatriz, así que le pidió que no dejara que eso la estresara. Y si al final, ella le dijera que no podía casarse con él, todo lo que él tendría que decirle a sus partidarios, es que no pudo domar a un pájaro salvaje que está destinado a ser libre. Después de eso, podría darle el derecho a sucesión a Sepia. Y de esa manera no tendría que forzarse a casarse con alguien más. Reinele no lo podía creer, y se preguntó si realmente planeaba serle fiel hasta el final. Sintió que no puede permitir que Kamut haga eso. De vuelta en la actualidad, Reinele más que nunca desea que la protagonista aparezca lo antes posible. Y así entonces, podrá ver qué pasará y disfrutar de la destrucción de la historia original con seguridad. Sin embargo, piensa que ahora que Kamut se convirtió en emperador, no queda mucho tiempo. Puesto que el juego comienza cuando aparece la protagonista femenina, y eso ocurre después de que el nuevo emperador asciende al trono, y da un banquete para celebrarlo. Recuerda claramente esa parte, porque tuvo que repetirla muchas veces para despejar todas las rutas. Cree que probablemente el jugador empezó por tomar posesión del cuerpo de la protagonista femenina. Después de eso, el jugador conocerá al nuevo emperador y a los otros personajes principales quienes la ayudarán. Y esas son las rutas que el jugador puede elegir para completar el juego. Reflexiona que los personajes que ha conocido hasta ahora son Kamut el emperador, Galenos el caballero, y el marqués Namuel el mago, quien es el verdadero protagonista masculino. Y si no mal recuerda, hay dos personajes principales que aún no ha conocido. Había un elementalista extremadamente poderoso. Y un personaje oculto que solo se puede conocer después de hacerse amigo de todos los demás. Piensa que en realidad no le importa conocer a los otros dos, pero como no sabe a quién va a elegir como ruta la protagonista femenina, no puede permitirse el lujo de ignorarlos por completo. Además, recuerda que dependiendo de la ruta que tome, los otros personajes podrían acabar teniendo un trágico final. Creía que eso estaba bien en un juego, pero ahora esa es la realidad,
y razona que tiene que asegurarse de que eso no ocurra. Siente que su cabeza está a punto de explotar, porque incluso aunque averigüe quién es la protagonista femenina, aún la espera una montaña de problemas. Recuerda que estaba bastante decepcionada de llegar como un cuervo, pero ahora tiene muchos obstáculos que superar, y es como si pusieran una gran muralla enfrente de ella, se siente realmente cansada. Desea que alguien la ayude y salve a ese cuervo. Kamut, al verla batallar con sus pensamientos, le pregunta si se siente cansada. Le pide disculpas, por haberle pedido un favor excesivo. Le solicita que aguante un poco más porque ya casi termina. Reinele le contesta a Kamut que se encuentra bien, y que fue ella quien decidió estar a su lado. Así que le pide que no piense que es un favor excesivo. Internamente, piensa que a pesar de todos los problemas, quiere vivir feliz para siempre con Kamut. Así que no le queda más remedio que ir paso a paso. Esa misma tarde, los sirvientes del palacio se encontraban alistando la habitación del nuevo emperador. Nadie le comenta a Galenos que la nueva habitación de su majestad es mucho más glamurosa que la anterior. Galenos le contesta que ya que fue coronado, por supuesto que tiene que tener una habitación que se ajuste a su estatus. Kamut les dice a los chicos que no tienen que hacer eso. Galenos le responde que en absoluto, y que quería ser de ayuda en un día especial como ese, a lo que nadie le da la razón. Galenos le comenta que los otros también querían ayudar, pero la señorita Myrdin y el marqués Namuel tenían un montón de investigación que hacer, así que se fueron primero. Y en cuanto al marqués Wilhelm, estaba siendo bombardeado a preguntas por los demás nobles con respecto a la emperatriz y al cuervo. Kamut comenta que ahora que lo recuerda, se olvidó de decirle al marqués que Reinele podía convertirse en humana. Lo olvidó porque estaba muy ocupado. Nuestra protagonista le comenta que así es, pero creyó que él les había dicho a los que eran importantes. Kamut apuesta que el marqués debe estar triste. Reinele le recuerda que él trató de matarlo una vez, así que se merece sufrir un poco. Efectivamente, el marqués está triste porque aún no confían en él. En ese momento, nuestra protagonista recuerda algo, y le comenta a Kamut que ahora que lo piensa, había alguien a quien no le dijeron el secreto de antemano. La pequeña Sepia, mientras es perseguida por su niñera, entra corriendo en la habitación gritando por Kamut y Reinele. Enojada, les reprocha porque no se lo dijeron, les dice que son unos malos. Kamut y Reinele no saben cómo responder. La pequeña, mientras estalla en ira, les grita que son unos mentirosos. Después de eso, la pequeña se encontraba sentada haciendo pucheros. Reinele le dijo que lo lamentan mucho a su Alteza y le pregunta si no los perdonará. Sepia, furiosa, le responde que no. Su niñera trata de calmarla. La pequeña triste les cuenta que así es como todos la tratan siempre. Siempre le dijeron que era muy joven y no necesitaba saberlo, o no le contaban cosas, con la excusa de querer protegerla. Sepia les aclara que odiaba cada vez que alguien le decía eso. Y que era como si todos supieran que pasaba, menos ella. Expresa que realmente odia sentirse excluida, y como ya es una niña grande, pregunta si no pueden incluirla a ella también. Reinele reflexiona que ahora que lo piensa, Sepia fue criada separada de su familia por su propia protección. Concluye que tiene sentido que se sienta excluida. Kamut, sintiéndose mal por la pequeña, comenta que si hubiera sabido que eso pasaría, habría sido más atento. Nuestra protagonista lo consuela diciéndole que no tenía muchas opciones hasta ahora, y que no es demasiado tarde para empezar. Reflexiona que tienen que ser lo más honestos posible, para que no haya más malentendidos. Es por eso que decide decirle la verdad, y disculparse sinceramente con ella. Se acerca hasta la pequeña, y le pide perdón por haberla lastimado. Le explica que, en primer lugar, la razón por la que ocultó el hecho de que podía convertirse en humana, fue por Llywelyn. Puesto que como ella estaba del lado de Kamut, pensó que haría algo horrible si se enteraba de que ella tenía esa habilidad especial. Le cuenta que, de hecho, después de que ese tonto la viera en su forma humana, dijo que le gustaba, luego la tomó por la fuerza y la torturó. Sepia, enojada, expresa que eso es horrible, y le pregunta si no debería ser amable con alguien que te gusta. Reinele le contesta que así es. Kamut agrega que para evitar que algo así pasara de nuevo, pensó que lo mejor sería revelar la habilidad de Reinele después de derrotar a Llywelyn. Explica que después de reflexionar sobre cuándo sería el mejor momento para revelarlo, creyó que lo mejor sería que todos lo supieran al mismo tiempo, y por eso fue que escogió la ceremonia de coronación.
Reinele le comenta que eso es verdad, le asegura que la razón por la que no se lo dijeron no fue porque era muy joven. La pequeña, sintiéndose conmovida, le dice que entiende. Kamut le dice que, aún así, deberían haberle informado de antemano, y vuelve a disculparse por sorprenderla de esa manera. Sepia le dice que está bien, y que ellos tenían sus razones. Les comenta que lo entiende perfectamente, porque ella también vivió escondida de Llywelyn. Y si ella fuera Reinele, también lo habría mantenido en secreto. Nuestra protagonista con una sonrisa le pregunta si entonces los va a perdonar. La pequeña no les responde porque, a pesar de que ya no está enojada, aún sigue un poco recelosa. Pero en ese momento se le ocurre algo, y le dice que si se transforma delante de ella, los perdonará. Le cuenta que fue la primera vez que vio a un cuervo transformarse en humano y quiere verlo de nuevo. Le pregunta si lo haría por ella. Reinele, con una sonrisa, le contesta que, por supuesto, si es lo que Sepia quiere, se lo mostrará las veces que quiera. Procede a transformarse y a posarse en el regazo de la pequeña. Sepia internamente reflexiona que al principio estaba asustada de ella, pero después de mirarla de cerca, sus plumas eran tan bonitas como la noche, eran tan suaves y brillantes que quería acariciarlas por siempre. Le pregunta a Reinele si no quiere ser su hermana. Le cuenta que solo tiene hermanos mayores, así que siempre ha querido tener una hermana. Su niñera se encuentra dudando y pregunta si eso estaría bien, puesto que sin importar lo que digan, sigue siendo un pájaro de la muerte. Nadie le pide que no se preocupe, y le asegura que Reinele es una persona muy amable. Galenos le dice que es cierto, y le pide que confíe en la visión de su majestad, Kamut. Le asegura que Reinele seguramente se convertirá en una excelente hermana para la princesa Sepia. Nuestra protagonista vuelve a su forma humana, y le responde que sería un honor convertirse en su hermana mayor. Mientras le tiende la mano, le expresa que solo imaginar que una niña tan encantadora como Sepia sea su hermanita, la hace muy feliz. Y que espera que se lleven bien a partir de ahora. La pequeña toma su mano y le responde que está de acuerdo, y le pide que por favor cuide bien de ella. Reinele recuerda que en la historia original, incluso si escogía la ruta de Kamut, nunca hubo un evento en el que Sepia apareciera como un miembro de la familia. Siente que cada vez que ocurre algo distinto de la historia original, se da cuenta de que ese es un mundo real. Entonces internamente se cuestiona qué demonios era ese juego, y si de verdad solo era un simple juego de citas. Porque no se explica cómo podría existir un mundo tan vívido dentro de un juego. Se pregunta si algún día descubrirá la verdad sobre ese mundo. Otro día, el informante de las sombras le informa a su majestad que ha habido quejas de parte de algunos nobles acerca de la futura emperatriz. Kamut le comenta que ya lo esperaba, y que nunca creyó que estarían todos de acuerdo. Le pregunta si se trata de los que apoyaron a Llywelyn y luego cambiaron de lealtad. El informante le responde que no, antes eran neutrales. Le dice que aquellos que eran leales a Kamut desde el principio, aceptan el hecho de que los lobos nunca cambian a sus compañeros, y aquellos que apoyaban a Llywelyn se resignaron a seguir con sus vidas. Sin embargo, los que no estaban de ningún lado, sintieron que se les quitaba la oportunidad de unirse a la familia imperial. Le comenta que, en particular, el duque Howard parece ser el que más se opone, y ha empezado una nueva facción de nobles, para poder hacer caer la autoridad del emperador. El marqués Wilhelm argumenta que para él, están usando la próxima emperatriz solo como excusa, y que parece un plan organizado para aumentar su poder. Galenos dice que si ese es el caso, deben ser personas que sin importar lo que ocurriera, los iban a traicionar en cualquier momento. Les pregunta si no sería mejor cortarlos de raíz. El marqués Namuel sugiere que tal vez sería mejor tratar de apaciguarlos. Myrdin agrega que también necesitan consolidar y aumentar la reputación de Reinele. Por ahora, promete investigar más alrededor de la mitología que involucra a los cuervos, e intentará difundir la información al respecto. De esa manera, la gente sentirá que Reinele es el compañero perfecto para su majestad, que tiene sangre de lobo fluyendo en sus venas. Kamut le responde que está de acuerdo, y le pide que por favor lo haga. El marqués Wilhelm le pregunta, entonces, ¿qué le parece si aprovechan la oportunidad para educar al ave de la muerte, es decir, a Reinele? Informa que le tomará tiempo prepararse para convertirse en la siguiente emperatriz. Galenos, enojado, le pregunta al marqués si acaso está menospreciando a Reinele. Wilhelm le responde que, por el contrario, ya que la respeta, es que recomienda eso. Explica que si continúan protegiéndola sin un plan,
está la posibilidad de que se sienta atrapada. Les pregunta si no deberían proporcionarles las armas necesarias para que pueda luchar por sí misma. Y como ha vivido como un cuervo toda su vida, está seguro que no está acostumbrada a las formas turbias y discretas que tienen los nobles de atacar. Camut le comenta que tiene razón, y que le preguntará a Reinele si está de acuerdo. Al poco tiempo, Reinele, ilusionada, le contesta que claro que quiere lecciones. Le comenta que ha querido aprender sobre la cultura de ese imperio, porque no está completamente acostumbrada a la vida de ese lugar. Camut le responde que comprende, y que entonces le encontrará un maestro lo más pronto posible. Nuestra protagonista siente que eso es genial. Piensa que mientras toma lecciones, va a ser capaz de obtener información acerca de los otros nobles también, y ya que la protagonista femenina es una de esas nobles, podrá naturalmente reunir información sobre ella. Además, ha sido bastante difícil para ella adaptarse a ese mundo, debido a lo diferente que son las costumbres y conocimientos de su mundo original. Está segura de que las lecciones le facilitarán mucho las cosas, y la harán sentir más a gusto. Así que concluye que es una oportunidad que no puede desaprovechar. Tiempo después, Reinele reflexiona que a pesar de todo, después de alcanzar esa resolución en el primer día de su nueva vida, ni siquiera pudo mantenerla por 3 días. Y todo lo que quería era escapar de sus lecciones el primer día. Alguien entra en la habitación y saluda formalmente a Reinele, le dice que es un honor conocerla. Se presenta como la condesa Foncia, y será quien se encargue de la educación de la señorita Reinele. Le informa que a partir de ahora, por un mes, le enseñará los conocimientos y la etiqueta suficiente, para que después nadie pueda menospreciarla. Así que, con una mirada intimidante, le pide que, por favor, preste mucha atención durante la lección. Nuestra protagonista ya se siente agobiada, y pide que por favor alguien la salve. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.